Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en su canal TRO, en su programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades jurídicas y sociales que tengan todos ustedes los televidentes del Gran Santander. Hoy queremos enviar un saludo muy especial a todas esas personas que nos ayudan a interpretar a través del lenguaje de señas. Día Internacional del Lenguaje de Señas. Igualmente a nuestro compañero Alejandro, lo ven ahí, que es nuestro intérprete para todas las personas que por alguna u otra razón no pueden escuchar o tienen dificultades para hablar. El día de hoy tenemos un tema muy especial, es un tema de carácter penal, el cual todos ustedes deben poner mucha atención. Son situaciones en las cuales el común denominador de la gente dice que dentro de los principios de la política criminal que debe tener el Estado, siempre debe haber, si hay un crimen, hay un castigo, y el castigo debe estar directamente relacionado con la pena, pero hay instituciones como el principio de oportunidad, los preacuerdos y el allanamiento de cargos, que son situaciones que se le presentan al imputado para que el ente acusador, la Fiscalía y la Justicia puedan tener mejores resultados. Queremos enviarle un saludo también a nuestra compañera habitual de ser, la doctora Marlene Murcia, que nos va a ayudar a socializar este tema. Doctora Marlene, muy buenas tardes. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludo. Sí, esta tarde vamos a mirar un tema específico sobre la ley 906 o nuestro sistema penal acusatorio. Como decía el doctor Reinaldo, las personas dicen, y como dice nuestro presidente, el que la hace, la paga. Pero cuando se ha iniciado un tema por parte de la Fiscalía, cuando ya se ha imputado a una persona, cuando ya se le ha acusado, también el fiscal tiene el deber de mirar a dónde conduce este proceso y cómo sería la mejor manera de lograr una actuación rápida. Entonces ahí entran a formar parte y se incluyen en el panorama principios como el preacuerdo, el principio de oportunidad y el allanamiento a cargos que nos hablaba el doctor Reinaldo. Estas son herramientas con las que cuenta la Fiscalía para lograr llevar a feliz término de la manera más rápida y mejor un proceso. Sin embargo, estos tipos de acuerdos, preacuerdos o principios de oportunidad tienen que ser avalados y aprobados por el juez. Estos no son de manejo totalmente autónomo por parte de la Fiscalía. Bueno, ¿y cuáles son estos principios? ¿Cuál es la forma con la que la Fiscalía los puede implementar? Para socializar este tema hemos invitado al doctor Daniel Caicedo, miembro fundador del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y director en el Oriente Colombiano de la Fundación de Defensa de Inocentes. Doctor Daniel Caicedo, muy buenas tardes y bienvenido al programa Actúe en Derecho. Doctor Reinaldo, muy buenas tardes, cordial saludo a la doctora Marlene, cordial saludo igualmente a todos los televidentes que a partir de esta hora nos están escuchando. Igualmente un saludo muy especial del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, en la cual pues somos miembros fundadores y miembro de la Junta Directiva del capítulo Santander. Bueno, doctor Caicedo, esta última semana, especialmente aquí en el Oriente Colombiano, se ha escuchado mucho ese término, principio de oportunidad, allanamiento de cargos. ¿En qué consisten, doctor? ¿Quiénes pueden ser sujetos de estos beneficios dentro de un proceso penal? Doctor Caicedo. Sí, como no, como la colega que me antecedió y que hizo la introducción al programa.
La ley 906 de 2004, que introdujo el sistema penal acusatorio en Colombia, se basa en lo que nosotros llamamos la justicia premial. ¿En qué consiste la justicia premial? Que lo excepcional es llegar a juicio. Y la regla general es que existen unos mecanismos dentro del proceso que posibilitan que el proceso termine de forma anticipada. Cuando hablo de estos mecanismos me estoy refiriendo al allanamiento de cargos, que es simplemente la aceptación incondicional de los cargos que la Fiscalía le ha imputado al procesado. Cuando digo que es incondicional, es que no hay una negociación. El procesado en forma voluntaria, libre, renuncia a unos derechos que la legislación le otorga. Renuncia a la presunción de inocencia, renuncia a la no autoincriminación, que son derechos de carácter constitucional, renuncia a tener un juicio, porque la aceptación de cargos implica que inmediatamente pasa a ser sentenciado por el juez de conocimiento. Y esa manifestación incondicional de aceptación de cargos va a tener unos beneficios, que en este caso es una rebaja de pena. Una rebaja de pena que, dependiendo del momento procesal en que se haga, si es en la imputación, tendrá hasta la mitad, y dependiendo de las siguientes fases, en ese sentido tendrá la rebaja de pena, con excepción en algunos delitos, por ejemplo en los delitos contra la sexualidad de los niños, que no contemplan estos beneficios de rebaja punitiva, así se dé la aceptación de cargos. La otra figura que también es muy conocida es el preacuerdo, pero como lo dice, el preacuerdo es una negociación. Es una negociación que hace la Fiscalía con el imputado, con el procesado, con miras a una disminución de pena. Este preacuerdo puede ser total o parcial y tiene unos márgenes en los cuales se puede mover en la modificación del tipo penal, en circunstancias de agravación. Lo que se busca es que el procesado acepte, manifieste la imputación que se le ha hecho y vaya inmediatamente a su sentencia, se evita el juicio. La otra figura, ¿sí?, que se ha hablado mucho y por la cual creo que fui contactado porque sobre ella escribí en el diario El Frente. Usted escribió una columna respecto a estas garantías, sí señor. Exactamente, y me voy a referir específicamente a este caso con dos salvedades. Este caso involucra a personas de Bucaramanga sobre las cuales recae la presunción de inocencia. Si menciono alguno de ellos con nombres propios, no estoy desconociendo la presunción de inocencia, hago esa aclaración para efectos. Segundo, no estoy vinculado al proceso ni como defensor ni como representante de víctimas. La información que voy a suministrar es una información pública que está en los medios de comunicación, pues no estoy violando ningún tipo de reserva. Entonces, con esas precisiones vamos a hablar del principio de oportunidad, tomando como ejemplo el principio de oportunidad que la Fiscalía le acaba de ofrecer y que está tramitando al exgerente de la EMAD, José Manuel Barrera. Y sobre eso titulé la columna Un oportuno principio de oportunidad. La facultad persecutoria penal está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, en el caso de los ciudadanos común y corriente. En el caso de aforados como los congresistas está en la Corte Suprema de Justicia, pero sobre eso no nos vamos a referir. Vamos a referirnos al común de los ciudadanos. En este caso, la Fiscalía puede suspender, interrumpir, ¿sí?, en un momento dado, ¿sí?, o renunciar a la persecución penal, generando una inmunidad que puede ser parcial o total dependiendo de los delitos que cobije este principio de oportunidad. Pero este principio de oportunidad no es gratuito, tiene un costo. Hay 18 causales taxativas en el Código de Procedimiento Penal, por las cuales el principio de oportunidad puede ser ofrecido por parte de la Fiscalía.
en el caso emblemático que sucedió en Bucaramanga con lo que se conoce como el caso Vitaloy. La Fiscalía ha abordado esta investigación desde dos frentes o desde dos escenarios. El primer escenario fue la contratación del consultor para que elaborara los pliegos de condiciones con los cuales se iba a desarrollar la licitación. Estamos hablando de un contrato de consultoría. De consultoría, exactamente. Y el segundo contrato era el desarrollo de la licitación pública. En ese desarrollo fue donde se presentaron unos contratos de corretaje ya conocidos por la opinión pública. La Fiscalía abordó entonces esta investigación en la primera fase al encontrar que en este proceso de contratación del consultor se violaron algunas normas, entre ellas que de las 3 hojas de vida, 2 hojas de vida no habían sido suministradas por los 2 ingenieros que también se suponía estaban participando en el proceso. Igualmente, era un proceso de licitación, como lo entiende el común denominador de la gente. Esa convocatoria era una licitación como tal, doctor Caicedo. Era un concurso de méritos. Era un concurso de méritos. De consultoría estamos hablando de un concurso de consultoría, sí, concurso de méritos. Estamos hablando de un concurso de méritos donde se estudiaron 3 hojas de vida, de las cuales 2 eran espurias porque no habían sido suministradas por quienes figuraban en ella. Eso ya lo sabe todo porque fue noticia. Aquí viene el caso, que dentro de este primer proceso que llamamos el proceso pequeño, ¿sí? El primer proceso, la persona que estaba en el centro de todo ese engranaje era el gerente del EMAT, como quiera, que era el que recibía instrucciones de sus superiores y las transmitía a sus subalternos para armar este proceso de contratación que tenía nombre propio, que era el consultor Alarcón, como efectivamente sucedió. La Fiscalía tiene personas muy competentes. Mire, la Fiscalía tiene unos investigadores, unos fiscales con una experiencia muy amplia. Ellos son los mejores perfiladores que hay en el país. Y ellos en el momento de abordar una investigación tienen que hacer un programa metodológico, unas líneas de investigación. Y lógicamente dentro de este abordaje encuentran que la persona central de todo este proceso es el gerente de la EMAT. Y el único que en este momento puede contar qué sucedió en realidad con ese proceso es el gerente de la EMAT. Por eso, la Fiscalía le ofreció un principio de oportunidad que está supeditado a que él sirva como testigo de cargo, en el sentido de que queda suspendido el proceso y si es efectiva su colaboración como testigo de cargo, si se logran las condenas, pues la Fiscalía va a renunciar a la acción emprendida contra él. Doctor, el principio de oportunidad ha sido bastante controvertido porque pues no todos los principios de oportunidad han funcionado. En este caso específico, ¿qué ocurre? O bueno, no en este caso específico, en el caso específico del principio de oportunidad en cualquier proceso, ¿qué ocurre si la Fiscalía cesa la persecución en contra mía como sindicado, pero de lo que yo le doy, de lo que yo le digo, no se desprende realmente algo mejor o algo mayor? ¿Qué ocurre en ese caso? El principio de oportunidad, digamos, se puede revocar, se puede dar marcha atrás, o sencillamente la Fiscalía acepta lo que ese testigo de cargo le pueda señalar sin ir más allá. Sí, como no, mira, lo primero que tiene que hacer la Fiscalía, junto con el procesado, es una matriz de colaboración. ¿Sí? ¿Qué incluye la matriz de colaboración? Las diferentes líneas en las cuales va a intervenir este procesado. Recuerden que yo dije que hay alrededor de 18 causales, ¿sí? Pero la que nos interesa a nosotros es la causal en la cual quien es beneficiado por el beneficio, por este beneficio, debe servir de testigo de cargo para que lograr condenas efectivas. Lo que hace la Fiscalía en este caso es que suspende la actuación
y queda supeditada la renuncia de la acción a que sea efectiva la colaboración. Si la Fiscalía ve que este personaje no fue efectiva, su colaboración no fue efectiva, pues simplemente reinicia el proceso, ¿sí? Y solamente renuncia la Fiscalía a la persecución penal cuando ve que la colaboración ha sido efectiva. Cuando digo que ha sido efectiva es porque se han logrado condenas. De lo contrario, la Fiscalía simplemente considera que no se le ha cumplido, que no le cumplió el beneficiario y procede a reanudar el proceso en las instancias en que lo dejó. Doctor Caicedo. No es gratuito. Doctor Sí. Caicedo, usted ha dicho algo muy importante y es que el imputado o el sindicado pasa de estar vinculado de esa forma en el proceso penal a ser ya colaborador del ente acusador a través de uno de estos principios, ¿sí? O sea, termina configurando una relación especial de sujeción entre la Fiscalía y el colaborador, que es en este momento quien era el imputado anteriormente. ¿Qué beneficios, aparte de los penales, debe tener este colaborador? Lo digo en qué sentido. Habrá gente que quiere atravesarse en el testimonio que quiera decir la persona. Habrá gente que no quiera que el señor se acoja a este principio. Y como lo dicen en el argot popular, prendan los ventiladores en un posible proceso donde, como lo dijo la doctora Marlene, termine vinculando a más gente y se termine presentando resultados esperados por el ente acusador. Doctor Caicedo. Sí, claro, mire que este procesado va a adquirir la calidad de testigo y dependiendo de la importancia de su testimonio, pues tendría derecho a todas las medidas de protección de testigos que tiene la Fiscalía General de la Nación. En el sentido que si está en riesgo su seguridad, pues entraría inmediatamente al programa de protección de testigos. Sus líneas ya deben estar intervenidas en este momento. Si alguno de los procesados busca contactarlo, buscando generar que modifique su testimonio, pues esa persona puede inmediatamente ser objeto de una medida de aseguramiento con el fin de preservar la investigación. En fin, la Fiscalía tiene muchísimas herramientas para proteger un testigo y para preservar ese testimonio. Yo les digo, en este caso el doctor José María Barrera, me imagino que tiene una información muy importante porque él tiene información hacia arriba y hacia abajo. Él recibió instrucciones de cómo manejar el proceso e igualmente dio instrucciones de cómo se debe manejar el proceso. Con la certeza que él lo dé, con el testimonio que él rinda, ¿sí? Depende que la Fiscalía le suspenda porque no ha sido aprobado el principio de oportunidad. En el caso de él se lo aprueba el fiscal general. Es el fiscal general quien le aprueba este beneficio y él tiene unos asesores y unos penalistas muy importantes. Ellos van a decir, esto no amerita principio de oportunidad. La matriz de colaboración que nos da este señor nos está tomando el pelo. No, señor, sigan el proceso. Tiene que ser de verdad una información muy importante que permita desenredar esa madeja, ese entramado que se hizo ahí, porque, insisto, la contratación del consultor es el preludio, es la antesala del proceso grande que era la contratación de la tecnología para el procesamiento de la basura. Ese tema todavía no lo ha tocado la Fiscalía y es un tema que comprende tanto corrupción pública como corrupción privada, y donde hay funcionarios y hay intervinientes particulares que no tienen la calidad de funcionarios, pero que participaron dentro de esa contratación. Entonces, ese otro escenario, me imagino que en la matriz de colaboración no es tanto la condena del consultor, porque él es una pieza pequeña, era un contrato de 300 millones de pesos, sino la contratación de la tecnología, que iba a ser posterior. Hay un interés donde estamos hablando de cifras astronómicas, 300, 400 millones de dólares, un contrato a 30 años, en fin. La ciudadanía tendrá que saber, con ese principio de oportunidad,
qué era lo que se estaba manejando ahí. Insisto, no estoy haciéndole cargos a nadie, todas las personas que en este momento son imputadas, a quienes ya les radicaron escrito de acusación, a los 7 que están siendo procesados, se presumen inocentes y lo serán hasta que termine el juicio. Bueno, hemos querido socializar este tema con un ejemplo que nos lo trajo a colación el doctor Caicedo y ha sido de conocimiento público. Doctora Marlene, como lo decía el doctor Caicedo, ¿qué pasa cuando se rompe esa matriz de colaboración? Es muy delicado para quien estaba vinculado formalmente al proceso y después terminó siendo colaborador. ¿Qué pasa si se rompe esa matriz? Doctora Marlene. Claro, es muy complicado y dependerá de cada caso específico porque ¿qué hace el principio de oportunidad? Hace que la Fiscalía desista de su labor, desista de su función de perseguir a esa persona. Por eso este principio lo aprueba el fiscal general de la Nación. Entonces, para que la Fiscalía cese su actuar, para que la Fiscalía cese su persecución, deben mediar, pues como decía el doctor, unas razones técnicas específicas. Ya sobre las sanciones específicas, doctor, yo creo que usted nos puede ilustrar mejor específicamente a qué se somete o qué sanciones tiene quien, a pesar de que se ha hecho la matriz y a pesar de todas las previsiones que se han tomado, no cumple con este principio de oportunidad. No, y será procesado por los cargos por los cuales fue imputado y se retoma el proceso al momento en el cual se le ofreció ese principio de oportunidad. Entonces, si por ejemplo a estos señores que le radicaron escrito acusación, no le han formulado acusación, se suspende. En el caso que la colaboración no sea efectiva, pues inmediatamente la Fiscalía procederá entonces a realizar la audiencia de formulación de imputación, audiencia preparatoria y tendrá que enfrentarse dentro del juicio a los cargos por los cuales fue acusado. En este caso, por ejemplo, de José Manuel Barrera, creo que es interés indebido en la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento público. Tampoco sé si el principio de oportunidad que le están ofreciendo comprende todos los delitos o simplemente comprende el más gravoso y se enfrentará a juicio a los demás. No tengo esa información, como le digo, la única información es la que puedo extraer de los medios de comunicación. Bueno, doctor Caicedo, para ir concluyendo ese tema de principio de oportunidad, tenemos 2 instituciones más del sistema penal acusatorio para desarrollar. La desarrollaremos en el segundo bloque de nuestro programa. Para ir concluyendo, ¿qué va a pasar, qué puede pasar después de que la persona se acoge a este principio, colabora con la justicia? ¿Qué pasa con la persona que estaba colaborando? ¿Por qué lo digo y por qué lo pregunto de esta forma, doctor Caicedo y doctora Marlene? En el común denominador de las personas, la gente siempre quiere que si hay un crimen, hay un castigo, y que ese castigo esté relacionado siempre a la pena, ya que todos nosotros hemos escuchado en el argot popular todo este tiempo el término impunidad, impunidad. Doctor Caicedo. Sí, como no, en el momento en que se le otorgue, como les dije, ¿no? El principio de oportunidad se puede suspender, interrumpir o renunciar. La Fiscalía renunciará a su acción persecutoria cuando vea que efectivamente la colaboración fue eficaz, cuando esta persona ha declarado, ¿sí?, esos testimonios han sido suficientes para lograr una condena, la Fiscalía le determinará un periodo de prueba que no puede ser superior a 3 años. En ese periodo de prueba, esta persona debe mantener un comportamiento, ¿sí?, unas restricciones que le establece la misma ley, de tal forma que si rompe esas restricciones, inmediatamente el beneficio de oportunidad le es revocado. Esto tampoco es una patente de corso de que usted fue beneficiario de un principio de oportunidad y entonces ya va a salir al día siguiente a delinquir, va a salir al día siguiente a incumplir las prohibiciones que le establece la ley. No, una vez pasado el periodo de prueba, como le digo, que puede ser de 1 año hasta 3 años, pues el principio de oportunidad quedará en firme. Mientras tanto, podrá ser revocado.
Doctor Caicedo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer bloque de nuestro programa, socializando este tema tan importante, desconocido para la gran mayoría de televidentes, de personas, que es el principio de oportunidad, que todo el tiempo lo estuvieron escuchando en el argot, en los medios de comunicación, pero realmente no sabían qué era ni cómo se desarrollaba. Doctor Caicedo, muchísimas gracias. Gracias, ¿no? Y decirle a los oyentes, mire, principio de oportunidad no es principio de impunidad, no. No, la Fiscalía no regala eso. El principio de oportunidad es costoso, tiene que ser de una colaboración muy eficaz y debe servir especialmente para llegar a los cerebros de estos entramados criminales. Para eso es el principio de oportunidad, para que la Fiscalía renuncie a la acción persecutoria es porque vale la pena. Y la ciudadanía puede estar segura de que la autoridad no los regala. Aquí tenemos casos suficientes, no quiero entrar en detalles, donde la colaboración no ha sido eficaz y simplemente reanuda nuevamente y la Fiscalía revoca el principio de oportunidad. Ya más adelante les puedo comentar algunos ejemplos de ellos que son de conocimiento a la opinión pública. Les deseo una feliz tarde, tengo una audiencia ahora. Doctora Marlene, muchísimas gracias. Doctor Reinaldo, y un saludo muy especial a todos los televidentes. Vamos a nuestra primera pausa comercial y seguiremos desarrollando este importante tema. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema del día de hoy, sistema penal acusatorio, garantías que se les dan a los imputados, allanamiento de cargos, aceptación de la culpa en el desarrollo del proceso penal. Son situaciones que muchas veces los televidentes no entienden, no están familiarizados con este tipo de terminología o de situaciones, ya que todos siempre esperan que si hay un delito, hay una pena. Doctora Marlene, en este segundo bloque hemos querido invitar al doctor Carlos Pisa para que nos termine de ayudar a desarrollar este tema tan importante que, como lo decía el doctor Caicedo, es la justicia premier. Doctor Pisa, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, Reinaldo, ¿cómo están? Un saludo para todos desde el municipio de Charalá. Bueno, doctora Marlene, doctor Carlos, para entrar en contexto con este tema, para seguirlo desarrollando, vamos a revisar este informe que nos envían nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta. El artículo 348 de la Ley 906 de 2004 desarrolla, entre otros, uno de los propósitos fundamentales del sistema penal acusatorio. Los preacuerdos en el derecho penal buscan la descongestión de los despachos judiciales mediante una alternativa que, bien aplicada, favorece no solo al procesado, sino a la administración de justicia. Además de buscar la reparación, resarcir el daño en el menor tiempo posible, disminuye también el desgaste en la administración de justicia y quizás es la figura más utilizada para culminar los procesos, los preacuerdos o negociaciones. En primer lugar, debemos recordar que los preacuerdos proceden luego de las imputaciones. Un preacuerdo no es nada más que una aceptación de cargos negociada, en donde el ente acusador, es decir, la Fiscalía y el imputado, procesado o acusado, a través de su apoderado acuerdan de una parte aceptar los cargos y de otra otorgar una disminución sustancial en la pena. Por ende, el procesado renunciaría al derecho que le asiste de refutar la acusación, admitiendo su responsabilidad, evitando así irse a un juicio y el desgaste en la administración de justicia. Es por ello que la ley faculta a la Fiscalía para que premie al procesado. La experiencia ha demostrado que la Fiscalía, el imputado y su defensor pueden suscribir el preacuerdo o negociación antes de esa diligencia sin que ello afecte la validez del mismo. Dicho de otra manera, con los preacuerdos gana el imputado y gana la justicia, pues permite la imposición de sanciones penales simplificando los tiempos de duración de un proceso penal ordinario, optimizando los recursos de la administración de justicia y descongestionando los despachos judiciales. Mucho se habla de preacuerdos y negociaciones en el derecho penal, pero muy pocos tienen claro este concepto. Por ello, hoy en Actúe en Derecho hablaremos un poco sobre este tema. Bueno, doctor Camilo Pisa, preacuerdos y allanamiento de cargos. ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes respecto a estas dos instituciones del sistema penal acusatorio? Doctor Camilo. Sí, Reinaldo, muchas gracias. Mira,
Los preacuerdos y los allanamientos a cargos son dos formas en las cuales el procesado, la persona que está siendo objeto de un proceso penal, puede aceptar la responsabilidad por los hechos que le están siendo imputados por la Fiscalía y como bien lo han tratado durante el programa, es una figura del sistema de justicia premial o justicia negociada. ¿De qué se trata esto? Se trata de que la persona que acepta los cargos le evita un desgaste a la Administración de Justicia y como consecuencia de ese evitarle un desgaste a la Administración de Justicia, obtiene unas rebajas en su posible pena. Se diferencian, tienen diferencias el allanamiento respecto del preacuerdo, en que el allanamiento es una figura de carácter unilateral. ¿Qué significa que sea de carácter unilateral? Que en principio no es negociada, sino que la persona que acepta los cargos lo hace sin involucrar una negociación con la Fiscalía, sino que ya en la ley vienen dadas las posibles rebajas a las que puede hacerse merecedor esa persona dependiendo de la etapa procesal en la que nos encontremos. Por eso es que si ustedes revisan en un proceso penal, pues hay varias etapas. Entre más temprano en esas etapas la persona decida aceptar unilateralmente los cargos, más rebaja va a poder obtener. Y en cambio los preacuerdos sí es una negociación entre la Fiscalía y la defensa, en la que la Fiscalía hace unos ofrecimientos respecto a esa rebaja de pena o cambiar lo que se denomina la participación del imputado en el delito. Entonces puedo tener que en vez de ser catalogado como autor, sea catalogado como cómplice, lo cual le puede aparejar una rebaja de hasta el 50%, o puede ser que, un delito que es agravado, en virtud de ese preacuerdo, la Fiscalía lo rebaje a la calificación de ser un delito simple, le quita la agravación, lo cual también puede comportar una rebaja importante de la pena imponida. Es necesario resaltar que, especialmente en lo que tiene que ver con los delitos en los que se trata de un aprovechamiento o se trata de un tema económico, la ley exige, en el caso de los preacuerdos, que se haga una devolución de por lo menos el 50% de lo apropiado ilegalmente y se garantice la devolución del 50% restante para que proceda el preacuerdo. En principio, Doctor la figura del allanamiento no existía. Señora. Volviendo al tema de los acuerdos, la figura del allanamiento pues implica en cierta medida que ya hay una pena establecida. Sin embargo, en el tema de los acuerdos y preacuerdos, uno oye a muchas víctimas que no están conformes. ¿Qué papel tienen las personas reconocidas como víctimas en un proceso cuando hay un preacuerdo? ¿Se pueden oponer? ¿No se pueden oponer? ¿Sencillamente tienen que aceptar lo que negocie la Fiscalía con el imputado? ¿Cómo es ese mecanismo? No, las víctimas, por supuesto, cuando se trata de un preacuerdo, ya dijimos, por eso hice la diferencia y creo que es importante, en los allanamientos hablamos de una cuestión que es unilateral. Ahí ya no importa si la víctima se opone o no se opone, digamos que es una opción por la que puede optar el imputado. En cambio, en los preacuerdos, como estamos hablando de que sí es una negociación, ahí las víctimas tienen voz, por supuesto, y pueden oponerse. Ese preacuerdo debe ser avalado por un juez de conocimiento, quien es el que determina si acepta o no acepta los términos del preacuerdo.
Y por supuesto, en esa audiencia en la que el juez verifica esos términos del preacuerdo, la víctima, si estima que no están garantizados sus derechos, puede oponerse. Ahora, esa oposición no es vinculante, sino que será tenida en cuenta por el juez para determinar si el preacuerdo se hace o no de acuerdo a las pautas legales y jurisprudenciales que sobre el tema se hayan presentado. 310-245-8548 son nuestras líneas. Doctora Marlene, tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes. ¿En qué momento alguien se puede acoger a un principio de oportunidad? Si un sindicato acepta cargos, le rebajan ¿cuánto de la condena? Bueno, son dos preguntas. ¿En qué momento se pueden acoger al principio de oportunidad y cuánto es la rebaja por aceptar cargos? Bueno, doctor Pisa. ¿Qué es el principio de oportunidad? El principio de oportunidad es una figura a través de la cual una persona, más bien, el Estado le ofrece a una persona la posibilidad de interrumpir, suspender o renunciar a la acción penal. Me explico. Hay un principio dentro del derecho procesal penal que es el principio de legalidad procesal penal. ¿En qué consiste ese principio de legalidad procesal penal? Está consagrado en el artículo 322 y dice que es del Código de Procedimiento Penal, y dice que es una obligación del Estado a través de la Fiscalía General de la Nación perseguir todas aquellas conductas que tengan entidad o carácter de delito y que sean cometidas dentro del territorio nacional. ¿Por qué? Porque recuerden que en la Constitución política colombiana se dice que el Estado está creado para proteger a los ciudadanos en su vida, en su honra y en sus bienes. Por tanto, cuando una persona... Vamos a restablecer la comunicación con el doctor Camilo. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes desde la ciudad de Manizales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Mario, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Mi nombre es Marino Alberto Castaño, de la ciudad de Manizales. Sí, señor. Yo entiendo por qué la Fiscalía preacuerda con una persona cuando es capturada en flagrancia, y al ser capturada en flagrancia, ahí está garantizada una sentencia condenatoria. Entonces no entiendo por qué un preacuerdo, si hay elementos materiales de prueba que dan para una sentencia condenatoria. Y otra situación, el principio de oportunidad, no entiendo por qué, y si se solicita que la persona que se va a imputar colabore con la justicia, se está dando el caso que las personas nunca están colaborando con la justicia, simplemente quedan calladas, la Fiscalía renuncia a su persecución penal. Muchas gracias. Don Mariano, muchísimas gracias desde la ciudad de Manizales. Doctor Camilo, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente, a don Mariano? Bueno, primero que todo decirle al señor Mariano que los preacuerdos no son una obligación para la Fiscalía. Incluso recientemente hubo una jurisprudencia en la que la Corte recomienda a la Fiscalía que si tiene todos los elementos materiales de prueba, no acuda a la figura de los preacuerdos. Sin embargo, pues eso contradice la esencia del sistema penal acusatorio, que lo que busca es que la menor cantidad de procesos lleguen a juicio. Por eso es que la figura del preacuerdo, digamos que es como una institución en la cual se permite que si la persona está dispuesta a aceptar su responsabilidad, pues lo haga a través de una figura negocial. Y en cuanto al principio de oportunidad, a la segunda pregunta que hacía el señor Mariano, pues señalarle al televidente que el principio de oportunidad, esa figura de colaboración con la justicia es tan solo una de las 17 causales
por las que puede darse el principio de oportunidad. Así que, en principio, si una persona se compromete en virtud de un principio de oportunidad a brindar información y no lo hace, pues el principio será revocado. Bueno, televidentes, tenemos pregunta también de uno de los ciudadanos de aquí, de nuestra ciudad bonita, de Bucaramanga. 1, 2 y 3 preguntas. ¿Qué es el sistema penal acusatorio? Bueno, una pregunta bastante académica para el común denominador de la gente. Bueno, saben que hay un sistema penal, pero ¿qué es sistema penal acusatorio? Doctor Camilo. El sistema penal acusatorio es un sistema que se caracteriza por la división de funciones entre alguien que acusa y alguien que juzga. Antes teníamos un sistema penal de corte inquisitivo en el cual las funciones de acusación y juzgamiento podían confundir en un mismo funcionario. A partir del año 2004, con la consagración de la Ley 906, lo que se buscó fue precisamente esa separación de funciones entre acusador y juzgador. Y esa es la característica esencial de los sistemas de corte acusatorio. Desde el 2004, como les digo, Colombia acoge este tipo de sistema buscando mayor número de garantías para las personas que son sometidas a un proceso penal. No sé si celeridad, doctora. Fíjese que en eso hay un chiste de lastimosamente que se hace respecto del sistema penal acusatorio, y es que se llama sistema penal aplazatorio, porque precisamente en virtud de esas garantías múltiples que se otorgan, se presenta con cierta frecuencia el aplazamiento de diligencias que, dado el volumen y la congestión que presentan nuestros despachos judiciales, llevan a que se demoren mucho los trámites en el ámbito penal. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos otro mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. A mi hijo lo capturaron por hurto calificado y el abogado le recomendó no allanarse a cargos. Si él quiere, puede hacerlo en otro momento y le rebajarían la condena que vaya a recibir. Doctor Pisa, creo que todas estas figuras tienen su momento procesal oportuno. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para acogerse a esta figura? El allanamiento a cargos se puede llevar a cabo en cualquier momento antes del juicio oral. Lo que pasa es que entre más cerca estemos de iniciar ese juicio oral, menor rebaja va a recibir la persona que se allane a los cargos voluntariamente. Yo, obviamente, desconociendo el caso de que nos plantea el televidente, le recomendaría que ya no acuda a la figura del allanamiento, sino que acuda a la figura del preacuerdo. ¿Por qué? Porque en la figura del preacuerdo puede lograr que se degrade su participación ya no como autor, sino como cómplice, lo cual le puede reportar, pero de hasta el 50%. Pero si él decide allanarse a cargos y ya pasó la imputación, la rebaja que va a recibir no podrá llegar a ser de hasta el 50%, sino que será mucho menor. El allanamiento a cargos, y como dice la doctora Marlene, estas situaciones también tienen su momento procesal, no es en cualquier momento de la actuación penal, sino tiene un momento procesal para que los abogados de oficio, los abogados de confianza de las personas que están vinculadas a un proceso de estos puedan acogerse a una de estas garantías procesales. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con este tema, garantías procesales en un proceso penal. Ya regresamos.
Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor vacuna contra esta pandemia con la cual vivimos y convivimos ahora todos los colombianos. Por eso el Canal TRO ha implementado esta campaña, La mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote la palma de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. Octavo, frote rotacionalmente las muñecas. Noveno, enjuague con abundante agua. Y décimo, seque las manos con una toalla limpia. Campaña del Canal TRO. La mejor prevención está en tus manos. Tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Bucaramanga. Mi nombre es Estefanía Buitrago y quería preguntar qué es el principio de oportunidad y quiénes se someten al mismo. Bueno, doctor Pisa, esta pregunta ya la hemos desarrollado, pero ¿de qué forma podemos complementar a esta ciudadana de las nuevas generaciones que están interesadas en saber cómo se desarrolla un proceso penal? Bueno, un principio de oportunidad es la oportunidad, precisamente la excepción que el Estado tiene para dejar de perseguir las conductas punibles que se hayan cometido en su territorio. Es una excepción reglada porque debe hacerse de acuerdo a unos parámetros que están consignados en los artículos 324 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Son 17 causales y digamos que no es meramente discrecional, no es que si el fiscal quiere hacerlo o no, sino que deben cumplirse unos requisitos y cumplir con lo que señala el código precisamente. Es la facultad que tiene el Estado en algunas ocasiones de interrumpir, renunciar o suspender la acción penal en contra de un ciudadano. Bueno, doctora Marlene, hay que aclararle a todos nuestros televidentes, ya que hemos tenido aquí varias situaciones. Primero, aterrizando el tema con una situación de contexto nacional y contexto local. Y también desde el ámbito académico y decirle a la gente, bueno, esto no es igual a la impunidad. Estas son situaciones que se dan para, como usted lo dijo en su momento, poder acelerar los procesos o poder encontrar de forma más rápida a los culpables de una conducta punible. Doctora Marlene. Sí, la verdad es que ese fue el fin con el que se han establecido estas figuras en nuestro sistema penal acusatorio, que como lo decía el doctor Pisa, es el sistema que nos rige actualmente. Anteriormente nosotros veníamos de un sistema inquisitivo. Sin embargo, estas figuras como el acuerdo, los preacuerdos, han tenido muchas críticas. ¿Cómo se garantiza efectivamente el cumplimiento de un preacuerdo o de un acuerdo? ¿Quién se encarga de garantizar ese cumplimiento, doctor Pisa? Cuando se realiza una negociación que termina en un preacuerdo entre la Fiscalía y la Defensa, es absolutamente obligatorio que ese preacuerdo sea avalado por un juez, que es el encargado de verificar que ese preacuerdo cumpla con todos los requisitos que la ley exige. Si el preacuerdo vulnera derechos de las víctimas o si el preacuerdo no cumple con los estándares que la ley y la jurisprudencia han fijado, el juez debe rechazar ese preacuerdo y por tanto, para responder a su pregunta, doctora, es el juez, un juez de la República, el encargado de hacer que ese preacuerdo primero sea acorde a la legalidad y segundo, pues de garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes del proceso penal. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos la última pregunta de uno de nuestros televidentes.
Hola, buenas tardes. Tengo 2 hijos en la cárcel de Palo Gordo. Fueron denunciados por un tipo que está acostumbrado a comprar cosas robadas. Dicho tipo vende vicio. Los 2 muchachos son drogadictos y ellos llevaban a su negocio y comían y bebían y no les pagaban. Eso pasó porque él lo permitió. Si nos hubiera llamado a nosotros como los padres de los muchachos, no hubiera avanzado tanto. A mí me tocó indemnizar al tipo, tuve que darle 540.000 pesos y ellos fueron condenados a 4 años cada uno. Bueno, situación bastante compleja. Doctor Camilo, nos quedan 3 minutos de programa. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente? Pues como usted lo dice, Reinaldo, se trata de una situación muy compleja. En ese caso, entiendo, ya están condenados. Lo que podríamos buscar con el televidente sería ver la manera de que se pueda tener de parte de la víctima de esos hechos una certificación o algún documento que evidencie que se encuentra plenamente reparada para que en su momento pues, se pueda buscar la domiciliaria, la prisión domiciliaria, la sustitución de la pena por prisión domiciliaria o un poco más adelante verificar si están dados los requisitos para que... Bueno, doctor Camilo, agradecemos mucho su compañía hoy en Actúe en Derecho, quien nos estuvo acompañando desde el municipio de Charalá. Doctora Marle, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y todos ustedes continúen con toda la programación de nuestro canal TRO. A continuación, Tacones en la Mano. Feliz tarde.